Bien, vamos entonces a darle continuidad a el asunto en el que el Señor ha querido que estemos y que principalmente pues es establecer en nosotros un fundamento que nos permita sobreedificar aquellas cosas que le pertenecen al Señor, que nosotros como la iglesia de Cali, en nuestra responsabilidad de ser la iglesia local, pues estemos atentos al Señor, mirando al Señor, ¿sí? Y mirando en las Escrituras todo lo que nos ayude a comprender y a tomar, si se le puede llamar así, partido en el corazón, lo que hay en el corazón de Dios. Porque las Escrituras nos muestran que Dios tiene un plan, un deseo. Y ese deseo ha sido desde antes de la fundación del mundo. No es un deseo que vino por causa del pecado, sino que es el deseo que le llevó a Él a crear todas las cosas. En su amor Él quiso compartir con otros el amor que compartía con su Hijo, el amor eterno, esa comunión tan perfecta, tan limpia, que la Escritura dice que es luz, sin ninguna tiniebla. Entonces, asimismo, Él ha querido tener una familia que pueda comprender esa comunión. Y la Biblia es la historia del amor de Dios. Lo que vemos desde el principio, lo que Dios quiso hacer al poner a un hombre y darle una comisión. La comisión era la de guardar y la de labrar. No solamente labrar, porque era un huerto que había que labrar como hacen los campesinos que siembran, cultivan, sino que había que guardarlo también. Y en ese guardarlo nos muestra la Escritura que había un enemigo rondando, un enemigo de esa obra. Y ya la Biblia comienza a mostrarnos quién es ese enemigo y cómo es que trabaja para que la obra no se lleve a cabo. El enemigo es Satanás, un querubín protector que se desprendió de la gloria de Dios. Quiso ser igual a Dios y fue echado porque ese lugar no le era permitido. Él codició ese lugar. Dijo en su corazón: subiré a los lugares más altos y seré semejante al Altísimo. Una pretensión que no era para la criatura, pues esa es la posición de Dios mismo, en comunión con su Hijo, el cual va revelándonos poco a poco. Entonces, así como el Señor ha ido mostrando los procesos de la restauración de la iglesia, la casa de Dios, así podemos ver en un paralelo que también hay un plan de restaurar todas las cosas que fueron afectadas por la rebelión de las criaturas. En principio, ángeles que se rebelaron y que trajeron un caos en la creación,
Por eso dice que la tierra se encontraba o llegó a estar desordenada y vacía. Antes dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Aunque las versiones traducen que la tierra se encontraba desordenada y vacía. Pero la traducción más ajustada a la realidad es que llegó a estar, lo cual indica que cuando Él creó, no creó caos, sino que creó un orden. Porque Dios no crea el caos. Lo que Dios crea lo hace bien. Y eso se va a ver en el capítulo 1, cuando Él comienza a restaurar. Desde el caos comienza a restaurar, llamando la luz. Lo primero que Él llama es la luz. Entonces, así como se ve al principio, también se nos muestra el patrón de restauración. Porque la iglesia llegó a ser una iglesia ordenada, normalizada, una iglesia en gloria, cuando en el principio recibieron las palabras y de buen corazón las obedecieron. No había incredulidad, no había resistencia, sino por el contrario había mucho agradecimiento al saber que aquellos que habían participado en la muerte de Jesucristo, a quien Dios lo había hecho Señor y Cristo, en ese agradecimiento tan grande, pues sus pecados no solamente les fueron perdonados, sino que les fue dado el Espíritu Santo, como señal de que eran nuevas criaturas, pero además el Espíritu Santo vino sobre ellos, dándoles la capacidad de ser testigos y de participar en la edificación de la casa de Dios. Entonces, el libro de los Hechos nos muestra cómo comenzó la obra del Espíritu Santo. Cómo el Señor Jesucristo, que había ascendido a los cielos, no los había dejado solos, sino que había enviado el Consolador para que con el Espíritu Santo la iglesia pudiera hacer la obra. Entonces vemos una obra y el libro de los Hechos nos la muestra. Y yo creo que todos quisiéramos como regresar a esas vivencias, a esa gloria de la iglesia, a ese compartir, a esa comunión que tenían los unos con los otros, donde ninguno decía esto es mío, sino que tenían todas las cosas en común. Y claro, cuando la iglesia llega a ese nivel de madurez, pues la gloria de Dios está allí. La gloria de Dios no es algo que desciende porque sí, no, es algo que va llegando en la medida en que la iglesia comienza a caminar en obediencia, ¿sí? O sea, comienza a edificar la casa. Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando se edificó el templo de Salomón. Cuando se edificó el templo de Salomón, con las instrucciones que David, el padre de Salomón, le había dado a su hijo, los planos y los recursos materiales, porque todo eso estaba provisto. Lo único que hacía falta era un edificador, alguien que pusiera por obra lo que ya estaba listo. No le tocó a Salomón hacerlo, no le tocó a Salomón contratar un arquitecto, no le tocó a Salomón comprar los materiales, no, todo se lo había dejado su padre listo. A Salomón le correspondió, edificarlo conforme al diseño. Y eso es lo que las Escrituras nos muestran. Yo les mandé al WhatsApp una imagen para que tengamos una idea de lo que era la casa. Porque
esa imagen nos muestra en lo natural las realidades espirituales, porque esa casa ahora es la iglesia. Ya no es una casa edificada por el hombre, ya es una casa edificada por el Hijo de Dios, también el Hijo de David, Hijo de David, porque David no solamente tuvo a Salomón como hijo, el cual edificó, sí, conforme al diseño, sino que en el futuro un descendiente del linaje de David un día le diría a los apóstoles: yo edificaré mi iglesia. Allí él se estaba presentando, bueno, no se estaba él presentando, sino que el Padre lo presentó por revelación a Pedro. Y la revelación es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es palabra Mesías, que habla del ungido. O sea, tú eres el Rey, Hijo de David. Tú eres el Rey, el ungido, Hijo de David, el que tiene derecho a sentarse en el trono de David, nuestro Rey. El que fue ese Rey tan glorioso que ganó batallas y que tuvo la carga por la casa del Señor. Por eso el Señor lo muestra como un hombre conforme a su corazón. Y es eso, porque la carga de David era también la carga de Dios. ¿Cuál? La edificación de una casa. Porque Dios quiere una casa para habitar. Dios quiere hacer un trasteo, mudarse de donde está y venirse a habitar donde está el hombre. Pero aún más, no donde está el hombre, porque así sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento, sino mudarse a donde el hombre está, o sea, vivir en el interior. Él quiere que nosotros seamos su casa, su morada. Y eso lo planeó él desde el principio, por eso vemos en la carta a los Efesios, en los primeros capítulos, donde se dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y allí nos está mostrando ese en Cristo, era incluirnos en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, porque Dios es santo. Y entonces, si quiere habitar en una casa, la casa tiene que ser santa. Y si nosotros vamos a hacer la casa, pues esa casa tiene que ser santa. Santa. Entonces, Dios habitará en una casa santa, y esa casa es su Hijo, y su Hijo ha hecho morada en nosotros, dándonos, ¿sí?, ese privilegio de ser el templo del Espíritu Santo. Ahora es una realidad. Ya no es algo que va a suceder, sino que es una realidad. Y es porque el Señor lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, al entregar su cuerpo por nosotros, el velo del templo se rasgó. Por eso Él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, el cuerpo, que era la carne, fue rasgado en la cruz. Y el templo así lo mostró. Esa puerta o velo representaba la carne, y la carne impedía que se pudiera tener acceso a la presencia de Dios, porque en la carne estaba el pecado. Pero como el pecado fue tratado en la cruz hasta vencerlo o eliminarlo, allí el velo del templo tuvo que mostrarlo de una manera natural. Se abrió, mostrando de esa manera que la entrada a la presencia de Dios estaba disponible para el hombre que se encontrara en Cristo. Entonces, por los beneficios de la cruz, nosotros podemos ahora tener entrada al lugar santo, como hay unas canciones que hacen relación a eso.
¿verdad? Que las cantamos nosotros. Y hay varias canciones que hablan de que el velo se abrió y podemos ahora entrar y tener una comunión con Dios. Algún hermano me preguntaba que él tenía comunión con todo el mundo, que si eso era posible. La verdad es que no podemos tener comunión sino con aquellos que han nacido del Espíritu, porque esta comunión de eso es que habla, de lo que tiene que ver con el Espíritu, no con la carne. Si tenemos relaciones con las personas en la carne, pues a eso no le podemos llamar comunión. Eso es una relación de amigos, de hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres. En la carne eso es normal. Pero la comunión únicamente puede lograrse cuando somos hijos de Dios, cuando tenemos el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu porque no hemos nacido de nuevo, entonces no podemos tener comunión con Dios. No podemos pasar a través del velo. Y la iglesia es eso. La iglesia es la comunión que los que fueron redimidos, comprados por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, ahora, por el Espíritu que nos fue dado, y que lo tenemos no porque lo hubiéramos ganado, sino porque nos fue regalado, allí entonces tenemos la comunión. Allí entonces, en ese Espíritu que nos ha unido, es en el que nos debemos mantener. Porque lo que Satanás quiere hacer, y lo ha logrado, es romper esa unidad del Espíritu, llevarnos a las divisiones, llevarnos por fuera de Cristo, para que no estemos en la unidad del Espíritu, sino que estemos en la unidad, pero de la carne, que es muy, muy diferente. Entonces, cuando estamos hablando de restauración, eso está incluido. Está incluido el que entendamos que la iglesia no es un asunto que nosotros edificamos con recursos humanos, con poder humano, con deseo humano. No, eso no es la iglesia bíblica del Señor. Aunque podemos tener el Espíritu, podemos estar divididos de los hermanos, porque fuimos engañados, porque ahorita entonces pensamos que la iglesia es todo lugar donde nos reunimos, y eso no necesariamente es así. La iglesia bíblica es la que tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Es la que manifiesta en su multitud de miembros una unidad que es por el Espíritu. Y teniendo al Señor Jesucristo como cabeza, entonces se reconocen como los hermanos de una determinada localidad. Y se reúnen en el nombre de Jesús. Y se reúnen y mantienen unidad en el Espíritu. Y en esa unidad en el Espíritu realizan todas las cosas que el Señor Jesucristo les manda. Pero lo que vemos hoy en día no es así. ¿Cómo saber entonces en qué estado estamos? Porque como son cosas espirituales, no las podemos ver, pero podemos verlas por la historia. Antiguo Testamento, lo que sucedió con los israelitas después de que el templo fue construido. Bueno, antes de que el templo fuera construido, ellos estaban en Egipto. Muchísimos años antes, en Egipto, eran esclavos. Fueron esclavos de Faraón por cerca de 4 siglos. 400 y pico de años en esclavitud. 4 generaciones o más. Pero de allí, conforme a la promesa que Dios les había dado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, llamado luego Israel,
Los descendientes de Abraham heredarían una tierra. Y en esa tierra ellos serían un reino. Pero resulta que primero les tocó ir a Egipto. Porque esa historia también nos muestra a nosotros que a pesar de que Dios tiene una intención y que la intención se ve desde antes de la fundación del mundo, luego de la caída, estas cosas se perdieron. Y cuando se perdieron, quedamos en la esclavitud, bajo el dominio de otro reino, el reino de las tinieblas representado con Faraón. Entonces ahora ya no vemos a un hombre, ahora vemos es a un pueblo que representa a uno, un pueblo, pero ese pueblo se encontraba en la esclavitud. Tipología de nuestra esclavitud bajo el poder de Satanás, quien controla a los hombres que se encuentran bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la historia de Israel nos muestra los procesos de la salvación y de la restauración del hombre a su posición sacerdotal. Salieron de Israel, pasaron por el mar abierto con el poder de Dios, entraron al desierto y debían caminar hasta la tierra prometida y entrar en el día y en la hora en la cual el Señor les había mostrado. Pero no entraron en fe. Llegaron, espías fueron enviados, trajeron noticias, sí, la tierra es tal y como nos la han dicho, abunda la miel, la leche, las uvas son gigantescas, los frutos son enormes, esa tierra es preciosa, pero esa tierra está ocupada. Y no está ocupada de gente pequeña. Hay gigantes en esa tierra y nosotros somos como langostas. Entonces, esa tierra no puede ser conquistada. Ese fue el informe que trajeron. Un informe que trajo un desánimo, una decepción y básicamente era como decir, Dios nos engañó. Dios nos sacó de Egipto, nos metió en este desierto, diciendo que teníamos una tierra, y resulta que es un engaño. Entonces mire lo que hace la murmuración, lo que hace, lo que produce una palabra que no es de fe, puede destruir el plan de Dios. Y eso fue lo que pasó. El plan que Dios tenía de introducirlos en la tierra, con el poder de Él, porque es que iban a entrar e iban a conquistar con el poder de Él, no con el poder de ellos, sino con el poder de Dios. Esa generación no entró. Solo 2 hombres dieron un reporte positivo. Solo 2 hombres de fe dijeron, si Dios nos entregó a esta gente, nos los vamos a comer como se come el pan. Pero eran 10 contra 2. Al final le hicieron más caso a estas mayorías, y entonces la puerta se cerró y no se volvió a abrir, sino hasta que esa generación de los que habían salido de Egipto pereció en el desierto. Ay, Dios mío, nos ha quedado como ejemplo a nosotros que a la tierra a la cual el Señor nos manda entrar, no se puede entrar sino por la fe. La edificación de la casa, la conquista del reino, es un asunto que tiene que ver con la fe. Y la fe no es otra cosa que el conocimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces, si nosotros ignoramos ese conocimiento, no vamos a poder hacer nada. Pero también, si lo conocemos, pero no lo creemos, tampoco vamos a poder hacer nada. Y la palabra nos muestra, y es contundente,
que el Señor Jesucristo viene cuando la casa esté terminada, lo cual indica que no va a venir antes de que la casa esté terminada. Y eso quiere decir que a nosotros nos corresponde creer y edificar hasta que la casa esté terminada. O sea que no vamos a creer ninguna palabra que diga para el desánimo nuestro que no, que ya la iglesia entró en una decadencia y va a estar así hasta la venida del Señor Jesucristo, que es el que va a restaurar y a edificar la casa. No, Señor, así no es. Así no es. Entonces, cuando eso es lo que se cree, pues entonces uno no se preocupa. Uno dice, no, la iglesia está mal, dejémosla así, que así es como quedó. Y entonces la restauración, ¿en dónde quedó? Pues claro que hubo una caída. Hubo una destrucción total de la casa. Porque la casa fue construida, Salomón terminó la casa, y cuando el arca entró, la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no se podían sostener en pie. Y estamos hablando de la gloria primera. Esa fue la primera gloria. La de una casa edificada por el hombre. La de un arca construida por el hombre, que representaba la presencia de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros somos la casa y que esa gloria es Jesucristo. Que esa arca, que es la que llena la casa y la llena de su gloria, es Jesucristo. Cuando Jesucristo hace habitación en nosotros, ahí está el arca. Y nosotros, tanto en lo individual como en lo corporativo, entonces somos el templo o la casa de Dios. Y no nos podemos conformar con una casita. Tenemos que trabajar para la completa y plena edificación de la casa de Dios, a pesar de la cantidad de enemigos que hay contra esa casa. No solamente enemigos de afuera, principalmente los de adentro, los enemigos internos, que se oponen a la edificación de la casa. Y que, bueno, yo creo que algunos hemos tenido la experiencia de ver cómo es esa guerra. ¿Cómo es esa guerra? Porque hay una edificación que se hace con palustre en una mano y hay una guerra que se hace con la espada en la otra mano. Entonces edificamos, pero también batallamos. En lo espiritual, ¿no? En lo espiritual, porque la espada es la palabra de Dios. Y el palustre, pues son los ministerios o los dones que entran a participar. O sea que el Señor no va a edificar su casa sin que contemos con todos los recursos necesarios para la misma. El libro de Efesios nos muestra que hay 5 ministerios que son los que perfeccionan a los santos, que somos todos nosotros, para que podamos entender de qué se trata la obra y la podamos edificar. Así dice Efesios 4, verso 11 en adelante, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo es la edificación de la casa. Y dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la condición para que podamos llegar a la culminación es que guardemos la unidad del Espíritu. Eso son los primeros versos del capítulo 4. Si no guardamos la unidad del Espíritu, no hay ninguna posibilidad de que podamos llegar al final de la obra. Si rompemos la unidad del Espíritu, esto es, mutilamos el cuerpo de Cristo, entonces el propósito de edificar una casa en la unidad no se va a poder lograr.
Eso tristemente es la historia de Israel, pero también como un paralelo, como si fuera un espejo, es también la historia de la iglesia. Cuando Salomón terminó de edificar la casa, bueno, el arca entró, la gloria, y esos fueron tiempos gloriosos. Sin embargo, pasado el tiempo, pasado los años, y Salomón entrado en años, tuvo muchas mujeres y concubinas, y esas mujeres lo llevaron a adorar los ídolos, a quemarle incienso a los ídolos de esas naciones. Entonces es como un contrasentido, que el hombre que estaba a cargo de mantener el testimonio y de ser como el hombre que iba a enfrentar todos los poderes demoníacos que querían introducirse en Israel para destruir el testimonio de Dios, ese hombre fue vencido por las mujeres. Y claro, lo que vemos es el juicio que viene, porque Dios no va a permitir que esa situación pues se perpetúe. Entonces viene la división, después de que Salomón muere y el hijo de Salomón hereda, pues se presenta una división y Israel se divide en dos. Allí comenzamos a ver cómo el no mantener el testimonio trae como consecuencia la división del reino, la división de la iglesia, la destrucción de lo que Dios quiere y desea. Necesita que una nación sea el testimonio frente a todas las demás naciones. Necesita que haya gente firme y fiel que mantenga el testimonio. Porque cuando los hombres a quienes Dios les ha dado la responsabilidad no mantienen esa fidelidad, entonces el pueblo, así como sucedió cuando entraron a la tierra prometida, va a seguir el desorden, va a seguir el mal ejemplo y va a decir, si eso es lo que hace el rey, que es el que está allí como modelo, entonces pues eso es lo que nosotros también vamos a hacer. Dios no le permite a las personas que están a cargo, no les permite el modelar mal al Señor. No le permitió a Moisés el modelar mal al Señor. Y con un mal ejemplo que dio cuando golpeó la roca, fue eliminado para entrar a la tierra prometida. Con Dios las cosas son bien serias. Por las Escrituras nos damos cuenta del carácter y del celo que Dios tiene por sus cosas, porque Él es santo. Y porque es justo, y como es justo, tiene que juzgar la injusticia. Es bueno, misericordioso, y hace misericordia a millares, a los que guardan sus mandamientos, pero también no tendrá por inocente al culpable. De modo que si la iglesia cayó en una degradación, es porque también Israel cayó. Y si el Señor juzgó a alguien, esa es la medida que le va a Él a permitir juzgar todas las demás cosas. Para que nadie se levanta y diga, pero ¿por qué a ese lo juzgaste así? O a ese no le juzgaste, no le diste, y ¿por qué a mí sí? No, cuando Dios juzgó el mundo antes del diluvio, allí estaba asentando un patrón que serviría de base para juzgar todas las cosas a partir de allí. Entonces la ley de Dios establece patrones, y en esos patrones Dios nos muestra su carácter, nos muestra su santidad, nos muestra sus juicios, para que tengamos temor y no vamos a pensar que si hacemos mal, sus juicios no van a caer sobre nosotros. ¿Será que Dios no quiere que la iglesia esté bien? ¿Será que Dios no quiere tener a una nación, Israel,
para que fuera la cabeza de las naciones. Claro que lo quiere. Claro que lo quiere. Pero Dios no va a permitirse el ser injusto y el mantener a una nación injusta como cabeza de naciones. Si tiene que partirla, la parte. Claro, le va a enseñar, porque también vemos en eso un plan de restauración que a largo plazo nos muestra la sabiduría de Dios. Que a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel en las palabras que ha dado. Y las palabras que han dado siempre nos muestran su salvación en Cristo. Por eso puso al hombre en Cristo. Se aseguró de ponerlo en Cristo antes de crearlo, a fin de que a pesar de la infidelidad del hombre, Dios pudiera llevar al hombre a una restauración y a una gloria postrera que siempre será mayor que la primera. Entonces, hermanos, lo que vemos con Israel es el reflejo. Vemos que esa casa gloriosa luego fue invadida, poco a poco fue invadida por reyes perversos que iban metiendo ídolos dentro de la casa. Y nos habla un poquito de lo que hay en nuestro corazón, porque si esa casa es la casa donde a Dios habita y nosotros ahora somos el templo de Dios, Dios no va a permitir que en nosotros como su casa exista ningún tipo de idolatría. No va a permitir. O sea, nos quiere absoluta y totalmente santos. No acepta la idolatría. No acepta que nosotros miremos otras cosas y tengamos afecto y amor por esas cosas y las pongamos por encima del Señor. Eso no lo va a aceptar. Entonces no podemos pretender que haya una casa justa, santa, una iglesia perfecta, mientras que nosotros somos imperfectos y Él no ha tratado la imperfección en nosotros. Entonces el tiempo de restauración tiene que ver también con la extracción que el Señor hace de algunos que están mirando al Señor y están dispuestos a hacer los arrepentimientos necesarios para tener la casa como el Señor la quiere. Pasados los años de la división, el reino del sur, que es Judá, donde estaba Jerusalén y estaba la casa, tuvo reyes buenos y reyes malos. Había una inestabilidad. El Señor envió profetas y les mostró a los reyes malos que si ellos no se convertían plenamente, entonces iban a perecer. La ciudad iba a ser invadida y la casa iba a ser destruida. Eso no lo podían ellos concebir. ¿Cómo así que Dios va a hacer eso con su pueblo? ¿Acaso nosotros no somos su pueblo? ¿Acaso a Dios no le da vergüenza de ver que su pueblo termina siendo la vergüenza, el oprobio de las personas que pasan y dicen: ese era el pueblo del Señor Jehová? Miren esas murallas como están destruidas, miren ese templo calcinado. No, el Señor los abandonó. Tal vez ellos pensaban eso, que Dios no los iba a abandonar, pero por eso mandó profetas y por eso les advirtió una y otra vez y les mostró las consecuencias de lo que ocurriría si ellos no se volvían plenamente al Señor. También en estos libros proféticos no solamente vemos la caída, el juicio, la condenación, sino que vemos la restauración. En los libros siempre vemos la restauración. Gracias a Dios vemos una restauración. O sea, una gloria postrera mayor que la primera. Y así como fue con Israel, así va a ser con la iglesia. Gracias a Dios es así. Entonces, hermanos, la imagen que yo mandé, que es una imagen aproximada de lo que pudo haber sido el templo de Salomón,
pero también mandé otra imagen de cómo fue la ciudad destruida, quemada, el templo destruido. Sucedió en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, efectivamente, como los profetas así lo advirtieron, es un rey, o era un rey de Babilonia, que fue levantado con un fin. Mire cómo el Señor levanta y quita reyes. Pero la finalidad de levantar ese rey era traer juicio sobre la nación de Judá. Y el reino de Babilonia duró exactamente los 70 años del exilio, lo que el profeta Jeremías había dicho, que estarían 70 años en cautividad o en exilio. Pues fueron exactamente los 70 años de ese reino. Terminados los 70 años, otro rey se levanta, vence al rey de Babilonia, Belsasar, y ahora hay otro imperio que es el que gobierna sobre las naciones. Entonces, hermanos, este asunto con el Señor es bastante delicado. Ya lo veníamos viendo con la iglesia, las iglesias de Apocalipsis, que nos muestran un cuadro profético. No solamente es la historia, lo que sucedió en el pasado con estas iglesias que se encontraban en Asia, sino que de una manera providencial, magistral, el Señor escoge 7 iglesias verídicas e históricas con condiciones y particularidades tal y como se narran para mostrarnos la senda de la iglesia. Y allí vemos la senda de la iglesia con una claridad que es pasmosa. Podemos ver a la iglesia de Éfeso y cómo la iglesia de Éfeso era antes de esa caída, así como era el templo de Salomón, en la gloria primera, como era la iglesia de los Hechos, como es la iglesia de Filadelfia, como es una iglesia que es fiel, una iglesia que camina en obediencia al Señor, una iglesia que sabe que no tiene fuerza en sí misma, pero que reconoce que el poder viene de Dios. No como aquellos espías que se vieron como langostas y dijeron, no, allá hay gigantes, nosotros no tenemos fuerza, no tenemos ejércitos, no tenemos nada que hacer. No, el Señor precisamente quiere eso. Quiere que reconozcamos nuestra debilidad y que reconozcamos el poder suficiente que hay en Dios, ¿sí?, que lleva a la victoria a aquellos que reconocen su debilidad, pero ponen su confianza en el Dios fuerte, ¿sí?, en Jehová, comandante de los ejércitos, el que es el que comanda los ejércitos, Sabaoth, como se presenta, porque es así. Y los ejércitos celestiales son mayores en número, los ejércitos de él son mayores en número que los ejércitos que comanda Satanás, porque también él tiene sus ejércitos, los cuales batallan contra Miguel, que es el príncipe de Israel, que batalla a favor de Israel. Entonces las batallas que nosotros vemos aquí en lo terrenal son simplemente un espejo de las batallas que se están dando en los lugares celestiales. De tal manera que si la iglesia, ¿verdad?, comienza a creer, ella va a terminar conformándose en un ejército aquí, que va a dirigir desde la tierra los ejércitos celestiales a nombre del Señor, para que Satanás sea vencido, como lo muestra Apocalipsis capítulo 12. Hay una batalla en los cielos, Miguel y sus ángeles batallan contra Satanás y sus ángeles, que arrastra la tercera parte de las estrellas. O sea que allí podemos ver que los ejércitos que comanda Satanás son la tercera parte. No van a poder contra las 2 terceras partes. No van a poder.
Pero como Dios es justo, Dios no puede ganar las batallas si nosotros nos encontramos en injusticia. Es Satanás el que las gana. Le permitimos a Satanás ganar las batallas, derrotar al Señor, como sucedió con Israel. Vino Nabucodonosor, un tipo de Satanás, y derrotó a los ejércitos del Señor. Entró en Judea, entró en Jerusalén, se llevó a los principales, se llevó a Daniel y se llevó a muchos que eran hijos de príncipes, y dejó a un rey, lo dejó encargado, porque la destrucción no vino el día que entró, la destrucción vino 20 años después, porque desobedecieron la ordenanza de Nabucodonosor, porque no le pagaron los tributos, porque pensaron que Dios los iba a defender, bajo la advertencia del profeta Jeremías, que le dijo que no podía hacer eso, porque ya había un juicio. Entonces el no pagarle a Nabucodonosor trajo la ira de Nabucodonosor, quien 20 años después de haber ingresado, ahí sí destruyó la ciudad, destruyó el templo, ruinas totales. Qué tremendo eso, qué historia de la iglesia, porque es la historia de la iglesia. El Señor dice, mira, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no quitaré el candelero de su lugar. Hace una advertencia, le hace una advertencia, como la advertencia que le hace a Israel, pero Israel no la tiene en cuenta, piensa que no, que Dios no va a hacer eso, y resulta que sí. Entonces, imagínense, hermanos, lo que sucedió. Estos reyes eran feroces. Ellos no eran destructores porque sí. No, ellos iban detrás de los tributos. Ellos sabían, eran inteligentes. Ellos conquistaban naciones, pero esas naciones las ponían bajo el sometimiento de ellas para que siguieran y fueran productivas, y entre más productivas fueran, pues más tributos les iban a dar. Ellos se enriquecían de esa manera. Entonces, destruir una nación y dejarla en la ruina, pues no era un buen negocio. No lo era. Pero cuando no le pagan los tributos, entonces ahí sí viene la destrucción, viene la ruina, cenizas. Eso sucedió con la iglesia. Esa es la historia de la iglesia. Éfeso, Esmirna. Cuando vemos en Esmirna, y los hermanos recuerdan que ya hemos hablado de eso, vemos a Satanás engrandecido. Ahora es el que reclama, ahora es el que dice: a estos me los mete a la cárcel, a estos me los mata, a estos me los lleva para que sean sentenciados y sirvan de espectáculo en los circos romanos. Ya era otra voz. Y se habla de la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces uno ya comienza a ligar, bueno, Satanás, ¿cómo es que está operando? ¿Qué es lo que lo fortalece? ¿Qué es lo que hace que la iglesia pierda su poder y Satanás logre un poder que la lleve a perder terrenos? Porque al principio la iglesia ganaba terrenos, la iglesia entraba con los evangelistas y trastornaba el mundo, y las naciones eran trastornadas, eran removidas, y las ciudades se convertían, y las tinieblas abandonaban ese lugar, y la iglesia era levantada como la luz del mundo en ese sitio. Algo glorioso. Eso estaba pasando al principio, porque obedecían al Señor. Pero después ya no. Después ya no. Un periodo muy largo, de casi 200 y pico de años, donde se habla de 10 días, y esos 10 días pues son equivalentes a los días
donde los emperadores romanos iracundos se ensañaron contra la iglesia a fin de destruirla. Allí vemos ya a Satanás. ¿Pero era por qué? Porque la iglesia había dejado de comer del árbol de la vida. Estaba comiendo de otro árbol. Estaba oyendo otro evangelio. Había perdido la fe en Jesucristo. Había perdido el poder y la gloria. Y ya entonces, en vez de ir en avanzada, estaba en retroceso. La iglesia quemada. 10 persecuciones romanas. Sí. El templo quemado. Divisiones ya, comenzaron a aparecer las divisiones. Ya estaba gestándose todo un sistema religioso que habría de gobernar por muchos siglos las almas de los siervos de Dios. Entraría entonces el período de Pérgamo, y en Pérgamo ya vemos un matrimonio, un casamiento de la iglesia con el sistema político, Constantino. Cosas muy parecidas con Israel, porque fíjese que era lo que estaba haciendo Salomón. Salomón estaba haciendo casamientos con mujeres que eran las hijas de esos reyes. Entonces estaba haciendo alianzas con reyes por si acaso habrían guerras. Esos reyes en esas alianzas o en esos acuerdos o pactos lo iban a defender. Había perdido la confianza en Dios. Tal vez ignoraba cómo es que Dios los había introducido y cómo habían conquistado. ¿Será que no era el mismo Dios? ¿Será que Dios no iba a hacer lo mismo? Esas dudas entonces son las que nos aparecen a nosotros y nos llevan a edificar de una manera incorrecta. Porque no, si es que la iglesia primitiva fue así, pero nosotros somos diferentes. Nada, el Dios es el mismo. No ha cambiado su manera de pensar. Sus mandamientos siguen siendo iguales. Lo que el Señor Jesucristo les dijo, enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado, sigue siendo igual. Eso no ha cambiado. Entonces, si la iglesia primitiva tuvo tanta eficacia en su compartir el evangelio y tener el acompañamiento del Espíritu Santo, y el incremento era tanto, ¿por qué entonces ahora no? Ahora hay un incremento, pero no es porque se esté compartiendo el evangelio que se compartía en ese tiempo, es otro evangelio el que se está tirando, que es el evangelio para la carne, para la prosperidad, para lo terrenal, para quitar los ojos de lo celestial y ponerlos en las cosas terrenales. Una prosperidad efímera, tener cosas ahora, pero no tener a Cristo, que es la riqueza, como la Odisea, donde se dice, bueno, el Señor le dice, yo tengo contra ti que eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente. Y porque eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero te digo que tú eres pobre, tú eres ciego, estás desnudo, eres un miserable. Entonces el examen que el Señor nos hace o le hace a la iglesia en ese estado de soberbia, de capacidad en su fuerza, en su riqueza, en su poder, en recursos que son humanos para el evangelismo, pero no en los recursos que el Espíritu Santo tiene para la conversión y la transformación. Eso ya no se tiene. Entonces no se acude al Espíritu, que es el que avala la palabra, el evangelio, sino que se recurre a otro tipo de palabra, en donde el que está allí es Satanás, que es el que está, claro, atrayendo a todos a esas grandes multitudes que no se reúnen para la gloria de Dios, la gloria de Cristo, sino para la gloria de esas cosas que se van haciendo. Es una cosa tremenda la degradación a la que se ha llegado. Igual en la que se estaba
en el tiempo de la diáspora. Cuando ellos salieron de Jerusalén, fueron llevados a Babilonia y permanecieron en Babilonia 70 años. En 70 años, ¿qué casa hay? No, ¿qué fiestas se pueden celebrar? Nada. Entonces ellos, para poderse reunir en el nombre del Señor, pues seguramente los rabinos, que eran los hermanos encargados de lo relacionado con la palabra, diseñaron el hacer reuniones en casas, que luego se convirtieron en lugares, templos, sinagogas, y allí era donde ellos se reunían y donde recordaban por las escrituras las cosas que el Señor les había hablado. Había entonces en ellos un anhelo, un deseo de regresar a Jerusalén. En algunos, muy pocos, el anhelo era regresar a donde ellos debían estar, donde el Señor los puso, donde llegaron a ser un reino, donde la gloria del Señor se veía, donde estaba la casa. Y fíjese que algunos que tenían ese anhelo, cuando se abrieron las puertas, cuando Ciro abrió las puertas y les permitió salir, aún con ayuda y recursos de él, entonces salieron y se fueron para Jerusalén. Una minoría, no eran ni el 10%, ni el 10% de los que había en Babilonia. Claro, habían crecido, porque en 70 años muchos habían nacido, y muchos habían nacido ya en Babilonia. No conocían el templo, lo que había sido. La mayoría de los que salieron nacieron en Babilonia. Muy pocos habían tenido la experiencia de ver la casa. Llegaron y claro, ¿con qué se encontraron? Se encontraron con un país desolado, con una ciudad destruida, sin la casa. Lo primero que se les ocurre hacer, como se le ocurriría a cualquiera, es dedicarse a edificar sus propias casas. Y en eso estaban. Y entonces ya para el tiempo del post-exilio, el Señor levanta profetas que les hacen ver que lo que ellos deben hacer antes de dedicarse a lo suyo es dedicarse a lo del Señor. Porque lo mayor incluye lo menor. Y esto lo que nos muestra para nosotros que vivimos en este tiempo es que lo mayor es la casa del Señor. Claro, nosotros también tenemos casas y debemos cuidar nuestras casas. Pero si no cuidamos la casa del Señor, que es lo mayor, nuestras casas van a estar mal. Y era lo que estaba ocurriendo. Dice que lo que recogían lo tiraban como en un saco roto. O sea, no podían ahorrar. Todo se perdía. Había una situación de desolación, de pobreza, de ruina, y era porque la casa del Señor se encontraba en ruinas, que es la iglesia. Claro, hay muchos que salen de las denominaciones, llegan, ¿y qué encuentran? Encuentran la casa en ruinas. Porque en los estados de la restauración hay unos procesos, hay unos pasos que se tienen que llevar. No vamos a llegar a una casa terminada, vamos a empezar por unos pasitos que son los mismos pasos que vemos cuando ellos comenzaron la edificación. Y lo primero que ellos tuvieron que hacer fue el altar, establecer el altar. Por ahí arranca la restauración de la iglesia. ¿Y qué representa el altar? El altar representa el sacrificio. Y ese sacrificio nos habla en la realidad espiritual de Cristo.
Entonces, lo primero que se inicia cuando vamos a comenzar una iglesia es traer a Cristo, pero traerlo en la parte inicial, porque el Señor es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Él es el que está al principio de la obra, a lo largo de la obra y al final de la obra. Y no podemos traer al Señor iniciando una iglesia o una casa mostrando el final de la obra. ¿A dónde es el que el Señor nos va a llevar? No, primero tenemos que establecer a las personas es en Cristo, en el fundamento, que era lo que los apóstoles hacían. El trabajo apostólico principalmente es establecer a una iglesia en Cristo, poner un fundamento. Por allí es que se arranca. Bien, la casa. Pero antes de que eso ocurra, hay que predicar de Cristo. Y es lo que el apóstol Pedro hizo. Cuando el apóstol Pedro, después de que el Espíritu Santo descendió y los llenó de poder, y en ese poder el anhelo de predicar sin temor, fíjese que 50 días atrás Pedro estaba negando al Señor, lleno de temor, lleno de temor. ¿Yo qué voy a decir que soy de él? No, se escondía y decía, yo no le conozco, no, yo no sé quién es ese maldito. Pero 50 días después, cuando el Espíritu Santo desciende y los llena de poder, entonces en ese poder la valentía, que es la valentía del Señor, no la de Pedro, es la que lo saca a predicar ante multitudes. Y esas multitudes acompañadas por el Espíritu Santo, porque era la palabra y el Espíritu Santo, llevaron a las personas a una conversión, a un arrepentimiento. Pero lo primero que el Señor dijo es, ustedes crucificaron a aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Lo primero de lo que Él habló fue de Cristo crucificado. Allí, Él es el Salvador. Él murió por causa de todos los hombres, principalmente por ustedes y por sus hijos y por todos los que el Señor llamare. Entonces acepten a Jesús, reconozcan que Él murió aún por el pecado de haberle matado y ustedes recibirán perdón de pecados. Bauticen en el nombre de Él y recibiréis el don de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Y así comenzó esa iglesia. Esa iglesia comenzó cuando recibieron al Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo descendió y ahora sí ya se podían colocar los fundamentos. Hemos tenido una experiencia en Costa Rica y como hemos conversado con Gustavo y con Andrés, hay que tirar la atarraya. Como el Señor les enseñó a ellos, que eran pescadores, ellos pescaban con atarraya, tiraban la atarraya y cogían peces y el Señor les dijo, no más eso, ustedes serán pescadores de hombres, mucho más valioso eso que tirar atarraya en este lago que a veces ni los peces pican, pero fíjense que sí van a picar hombres, tiren la atarraya y el Señor es el Señor el que los va a llevar. Porque lo curioso es que ellos estaban pescando toda la noche, cuando normalmente es la hora en que los peces salen a la superficie, y no cogieron nada. Estaban ya cansados, desgastados, frustrados. Cuando el Señor les dice en la mañana, Pedro, tira la red. Señor, tú no eres pescador. ¿Cómo así que tires la red? Tú no sabes de pesca, Señor. Bueno, pero en tu palabra tiraré la red. Y en su palabra tiró la red y no la podía sacar. Fíjese que es en la palabra que tiramos la red. Es en la palabra del Señor que predicamos de Cristo, que lanzamos la red y el Espíritu Santo se encarga de convencerlos y de llevarlos como corderitos al Señor. Y se bautizan sin necesidad de mucho esfuerzo, porque quien convence es el Espíritu, no es el hombre.
Y entonces allí es donde comienza una iglesia para la gloria de Dios. Y que no sirva de modelo, porque el modelo pues ya nos lo mostró Pedro. Y en ese modelo es que estamos haciendo lo mismo. ¿Copiándole a quién? A Pedro, que lo aprendió del Señor. El Señor le dijo, pescador de hombres, tire la red. Y ya Pedro la sabía tirar. Y sabía qué era lo que tenía que decir. Porque eso era lo que el Espíritu Santo iba a acompañar. Y la iglesia se inició. Y cuando se inició sobre los fundamentos que seguramente los apóstoles les habían dado, porque ya habían colocado el fundamento, entonces ellos estaban sobreedificando. Y la sobreedificación es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la sobreedificación. Entonces uno por eso puede ver la respuesta del Señor, porque dice que muchos milagros eran hechos por los apóstoles y había temor. Y la iglesia se reunía y compartía y tenían las cosas en común y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Y había favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. 5 versículos que nos muestran todo, absolutamente todo el mover de Dios. Cuando una iglesia se inicia, como se tiene que iniciar. ¿Sí? Pero luego el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, recuerda dónde has caído, ve y haz las primeras obras, porque si no sacaré el candelero de su lugar. O sea que ya nos está mostrando cómo se inicia la degradación. La degradación se inicia cuando la iglesia deja de ver al Señor, cuando el Señor no tiene el primer lugar, cuando Él no es el primer amor, cuando no es lo que el Señor Jesucristo enseñó a hacer, a perseverar y a mantenerse, porque las otras cosas vienen por añadidura. Entonces a veces buscamos más la añadidura que el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios está relacionado es con Cristo, que es a quien el Señor le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la justicia, ¿qué es? Pues lo que es justo, lo que Cristo enseñó, eso es lo que es justo. No vamos a poder enseñar nada que no provenga de la boca del Señor, porque sería injusto. Y el Espíritu Santo no está en lo injusto, no está. Él está en lo que es justo y va a acompañar y vamos a ver el incremento si nos mantenemos, pero también vamos a ver una caída, degradación y destrucción si comenzamos a meterle otras cosas que no son las que el Señor enseñó desde el principio. No es muy complicado. El Señor no es una cosa larguísima de instrucciones y de mandamientos y de protocolos y de cosas que hay que hacer. No. Con el Señor es sencillo. El confiar en el Señor es confiar en cosas sencillas, básicas. Es saber que Él no complicó las cosas, sino que vino a traer sencillez. Por eso dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque la sencillez que está en Cristo es la que hay que mantener. No es una parafernalia de cosas. No, es una reunión de hermanos, la cual podemos tener en cualquier lugar, en el Espíritu. Y en el Señor, en el Espíritu, podemos tener una comunión preciosa, sin que la compliquemos, porque el día que comencemos a meterle otros asuntos, entonces ya no es el Espíritu el que está allí, sino que ya es el hombre el que se metió a controlar las cosas, lo cual ocurrió. Entonces regresemos otra vez, llegaron a Jerusalén y como que no la tenían clara. Ellos pensaban que era suficiente llegar a Jerusalén y todas las cosas se les iban a dar. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no les estaba yendo bien. Y se preguntaban, ole, ¿qué pasa con las cosechas? ¿Qué pasa con, hombre, no me está yendo muy mal?
¿Y por qué? No lo sé, no lo sé. Salimos de Babilonia pensando que aquí íbamos a estar mejor y resulta que estamos peor. Allá por lo menos había trabajo. Aquí, Bueno, el Señor espera hasta que se den cuenta que están mal, porque el Señor es así, nos enseña por medio de situaciones difíciles, para que en las situaciones difíciles nos hagamos preguntas y le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué pasa? Señor, ayúdame, muéstrame, envíame un guía que me indique qué debo hacer. Entonces levantó el Señor un profeta, al profeta Ageo, que es lo que hemos leído en días pasados. Ese profeta les dice que las cosas están malas porque la casa del Señor está desierta, porque ellos no están atendiendo los asuntos relacionados con lo principal, porque como lo mayor incluye lo menor y lo mayor es la edificación de la casa y nosotros somos parte de la casa, pero estamos como piedras esparcidas, hombre, tenemos que traer las piedras al lugar y edificar las piedras en ese sitio, teniendo el altar edificado, que es la fe básica que tenemos todos como cristianos. Pero fíjese que no es suficiente que el altar sea restaurado, porque en el tiempo de la iglesia el altar se restaura más o menos en el siglo XVI, cuando Martín Lutero descubre que no es por obra sino que es por fe, cuando comienza a descubrir que es en Cristo que debemos poner nuestra fe y no en nuestras obras, no en nuestras cosas, en nuestro esfuerzo, como les habían enseñado a los cristianos, como los curas entendían y enseñaban y como todos los monjes, sino como en realidad estaba escrito. Entonces, el justo vivirá por la fe. ¿Y en la fe en qué? Pues la fe en Jesucristo, la fe en aquel que murió, resucitó y está atento a que nosotros estemos dispuestos a edificar con él. Sin embargo, ese aspecto de la restauración no llegó sino hasta allí. Y muchas iglesias herederas de Martín Lutero allí se mantienen. O sea que el mensaje de la cruz no ha llegado, no ha avanzado hacia una restauración plena. Era necesario entonces que entendiéramos que en la casa no solamente había el altar, sino que también estaba el lavacro y también estaba el templo. Y el templo se edifica sobre fundamentos. O sea que los fundamentos no habían sido tirados. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día somos cristianos, sabemos que Cristo es el que nos ha salvado en la cruz, hemos puesto la confianza, el Señor nos ha perdonado, nos ha dado de su espíritu, pero entonces, ¿cómo vamos a edificar si no hay un fundamento? Debe haber un fundamento. Entonces hay que regresar a los cristianos al principio, al origen de donde comenzó la iglesia, a establecer un fundamento sobre el cual podamos sobreedificar. Y allí entonces vamos a sobreedificar. Y una vez sobreedifiquemos, pues dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Está hablando de la plenitud de la casa. Y claro, la plenitud de la casa en todo lo que nos muestra el libro, la carta a los Efesios, no solamente son gentiles, sino que también hay judíos. O sea que la casa está conformada de judíos también. Los judíos tienen que llegar. Y para que los judíos lleguen, alguien les tiene que predicar. O sea que parte del trabajo de la edificación de la casa, que debe llegar a un nivel tal que lance, digámoslo de esa manera, misioneros desde los pueblos gentiles a donde se encuentran los judíos hoy en día. Claro, hay judíos en todas partes, pero principalmente ellos se encuentran en Israel, porque es la nación para Israel como nación. Dice que cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Algunos me dicen, ¿cómo así? O sea que todos, absolutamente todos van a ser salvos.
Ahí no está hablando de los individuos, está hablando de una nación, está hablando de un estado como nación. Colombia es una nación cristiana, aunque dentro de Colombia viven todo tipo de gente. Dentro de Colombia hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes, hay ateos, hay budistas, sintoístas, en fin. Pero Colombia como nación es una nación cristiana. Y cuando se elige a un presidente, ese presidente es un presidente cristiano. Digo cristiano aunque puede ser católico. Pero cristiano, ¿por qué? Porque confía en Cristo, cree que Jesucristo hace parte de su fe. Confía en Jesucristo y puede confesar a Jesucristo. Amén. O sea que eso es lo que significa ser una nación cristiana, aunque la mayoría de las naciones cristianas hoy en día se encuentran en la más profunda apostasía. Igual Israel, una nación del Señor en apostasía. Necesitan ser corregidas, necesitan ser llevadas al Señor, cosa que Él hará cuando venga en su trono de gloria a restaurar a las naciones. Ya a nosotros no creo que nos corresponda ese trabajo, porque la venida del Señor está muy cerquita y lo que vemos es que la degradación de las naciones es cada vez mayor, cada vez más profundo, lo cual va a traer como consecuencia al anticristo, y el anticristo la gran tribulación, y la gran tribulación la purificación de la iglesia, y la purificación de la iglesia a que la iglesia se encuentre en un estado sin mancha y sin arruga para que se pueda permitir la venida del Señor. ¿Ve? Entonces es un proceso de restauración, y esa restauración va a llegar hasta la plenitud, que se logrará cuando el Señor venga y limpie de una manera muy profunda a la casa del Señor, que es su casa, donde Él es el sumo sacerdote. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver si dejamos aquí. Yo creo que podemos dejar aquí. No sé si hemos tenido una panorámica a modo de cosmovisión, sin entrar en los detalles, porque si entramos en los detalles, pues en cada detalle nos vamos a demorar 1 o 2 horas. Es para que tengamos una idea, ¿no? Porque va a haber una restauración, hermanos. Así como el profeta Ageo fue levantado y les dio instrucciones y les dijo: suban al monte, corten madera, traigan la madera y edifiquen la casa. Y luego termina diciendo, la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, porque vendrá el deseado de las naciones. Qué profecía esa tan curiosa, ¿no? Porque está hablando de la casa postrera, de la gloria postrera y el deseado de las naciones. ¿Qué querrá decir eso? Y esa es una respuesta a una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto la gloria primera? ¿Alguno de ustedes fue testigo de la casa de Salomón? ¿Del templo que Salomón edificó? Había algunos que sí habían visto esa casa, que sí veían la gloria, y entonces de pronto podrían decir: pero esa casa de Salomón va a ser muy difícil que la hagamos igual. Los recursos que tenía Salomón eran impresionantes, no los tenemos nosotros. Entonces había una especie como de desánimo. No vamos a poder hacer una cosa tan gloriosa. Pero ahí el profeta usó como ese desánimo para decirles: tranquilos, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y está hablando de ¿cuál gloria postrera? De la iglesia. Porque la iglesia es la casa postrera que tendrá una gloria postrera, porque vendrá el deseado de las naciones. No es el deseado de Israel, no es el Mesías que Israel desea, sino el que viene de las naciones. De las naciones viene. Qué interesante, ¿no? Viene de las naciones, viene de los pueblos gentiles, viene de las naciones gentiles donde ahorita Él es el Señor y donde Él promete regresar para edificar plenamente la casa que hace falta cuando Israel
también reconozca que el Señor Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios. Eso va a suceder, hermanos. Eso es la profecía y eso es lo que nos anima y lo que nos abre una panorámica, nos da una visión y en la cual nos invita y nos involucra para que nosotros también estemos orando, no solamente para que eso se dé, sino para que aún seamos protagonistas, para que también nosotros aprendamos a tirar la atarraya. ¿Se imagina tirando atarraya a los judíos y los judíos caer como peces en la barca del Señor? Una maravilla. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, por la intención que tienes, Señor, porque muestras tu sabiduría en estos caminos que son extraños para el hombre, pero la manera como tú, Señor, salvas a todos los pueblos, para que ningún pueblo se gloríe delante de ti. Tú has permitido que venga endurecimiento a Israel, para que los gentiles también sean salvos. Y también los gentiles, al haber abandonado el plan, al haber dejado tu casa en ruinas por no seguirte, tú, Señor, has reunido a estos dos pueblos en su infidelidad, pero los vas a salvar. Tú vas a traer al deseado de las naciones y tú vas a levantar una iglesia gloriosa para testimonio de la gloria tuya y demostración de que tu palabra es fiel y se cumple a pesar de nosotros, porque tú lo hablaste y así, Señor, has determinado hacerlo y queremos nosotros estar en ello. No queremos estar por fuera, sino estar dentro de la determinación tuya, Señor. Somos débiles. Si nos pusiéramos a examinarnos, pues nos miraríamos como inservibles, incapaces. ¿Cómo puede ser esto?, diríamos. Pero reconocemos que tú siempre usaste lo más débil y lo menospreciado, porque allí es donde la gloria tuya se ve. Allí donde el Israel que no tenía fuerza conquistó naciones. Allí donde los hombres que no tenían fuerza corrieron. Donde los hombres que sabían que eran débiles, pero reconocían tu poder, conquistaron pueblos. Donde el David, que era un muchacho, derrotó a un gigante. Señor, tú nos muestras de muchas maneras que tú eres el grande, que tú eres el poderoso y que en tu palabra se cumple lo que tú has determinado cumplir. Así que gracias, Señor, porque nos invitas a descansar en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos todas las cosas. Amén y amén.